Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de este día de lenguaje. Y permítanme un momento. Vamos a iniciar este día con la clase, pero antes de iniciar quiero mostrarles un ejemplo de lo que iban a hacer en la actividad número 5. Entonces, en la actividad número 5, recordemos que se nos pide identificar cuáles de estas características se encuentran en el fragmento que leímos. Yo les coloqué el cuento completo en un video, pero ustedes deben de leer el fragmento que está colocado, que tienen ahí en su libro. Entonces, de ese fragmento, ustedes van a identificar, ¿verdad?, cuáles de esas características se encuentran en ese fragmento. Luego van a extraer los fragmentos del texto en donde se encuentran estas características y en su cuaderno van a explicar cómo se desarrollan las características identificadas en el fragmento. En la clase pasada identificamos que todas las características que menciona el libro se pueden identificar en el cuento y si ponemos cuidado también las podríamos identificar en ese fragmento. Yo acá les he hecho un cuadro de ejemplo, ¿verdad? Porque en el cuadro que está ahí vamos a meter estas tres literales. Vean, identificamos cuáles de estas características se encuentran en el fragmento y colocamos acá las características. Luego dice, extraemos fragmentos del texto y en el cuadro tenemos acá la parte para colocar el fragmento y en el cuaderno explicamos cómo se desarrollan las características. Pues acá tenemos la parte donde vamos a explicar cómo se desarrollan estas características. Entonces, vean, yo les he colocado acá temáticas atemorizantes. Esa característica está ahí en el cuadro y les he colocado aquí este fragmento donde dice él, me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Entonces, ¿por qué esa temática, por qué ese fragmento es una característica de temática atemorizante? Aquí se explica. En este fragmento, el protagonista explica que no entiende en qué momento decidió asesinar al anciano. Y recordemos que las temáticas atemorizantes tienen que ver con asesinatos, con crímenes, con hechos sobrenaturales, ¿verdad? Ahí tenemos la explicación de esas características en nuestro libro. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que la explicación de ese fragmento y de por qué es una temática, por qué ese fragmento representa una característica de temática atemorizante. Luego tenemos acá transgresión a lo cotidiano y les he colocado yo este fragmento. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Y aquí está la explicación. En este fragmento se refleja cómo ese sonido lo impulsa a consumar el asesinato. Es decir, ¿verdad? De que él estaba ahí de pie. En la narración podemos leer eso, de que él está de pie en el cuarto del anciano, pero de que él escuchó, ¿verdad? El sonido, aquel sonido del corazón y que eso lo estimuló a cometer el asesinato. Entonces es una transgresión a lo cotidiano. Luego tenemos sucesos extraños. Oía, les he colocado el fragmento, oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas veces, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Entonces aquí la explicación que les he colocado yo es, en este fragmento el protagonista explica que él oye todo, incluso cosas del infierno. Eso no tiene sentido y es extraño. Entonces también ese fragmento representa, ¿verdad?, una característica de sucesos extraños. Luego les he colocado ya aquí esta, que es manifestación de lo sobrenatural, y extraje este fragmento. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo
y librarme de aquel ojo para siempre. Entonces, si leemos las características de manifestación de lo natural, vemos que también tiene que ver con asesinato, ¿verdad? Entonces, aquí el protagonista confiesa su deseo y convicción de asesinar al anciano. Por eso lo he colocado. Y luego tenemos esta otra característica que dice disposición al carácter moralizante. Y he colocado el título del cuento, que es El corazón delator, y he colocado también la explicación. El tema del cuento nos indica que cuando cometemos un acto inmoral o malo, el corazón nos atormentará. Esa es la explicación que he colocado. Entonces, similar a esto es lo que ustedes van a hacer. Yo les voy a enviar esta página para que ustedes la tengan a la mano. Siéntanse en libertad de utilizar 2 o 3 características de las que yo aquí les he colocado y ustedes libremente pueden escoger otras que ustedes identifiquen, ¿verdad? Porque como les digo, todas las características que están en el libro, todas se cumplen en el cuento de Edgar Allan Poe, y si ustedes tienen la dedicación, seguramente podrán encontrar fragmentos que coincidan con las características. Bien, ¿tienen alguna duda acerca de la actividad número 5? No. Bien, muchas gracias. Entonces, yo se las estaré enviando para que ustedes la tengan a mano. Ahora vamos a pasar al libro. Acá en el libro, sí, claro que sí. Todas las actividades tienen que realizarlas ustedes y ahí está en el cuaderno. Vean, aquí dice, ve, actividad 5 en pares. Identificamos cuáles de estas características se encuentran en el fragmento que leímos. Extraemos los fragmentos del texto en donde se encuentran estas características. En el cuaderno explicamos cómo se desarrollan las características identificadas en el fragmento y se nos da aquí esta tabla, ¿verdad? Para que lo podamos hacer de manera más ordenada. Como ustedes pueden ver, el literal A es identificar características. Acá están las características. El literal B es extraer los fragmentos. Acá tenemos donde vamos a colocar el fragmento que vamos a extraer, y el literal C, explicar cómo se desarrollan las características identificadas en el fragmento, que está acá el cuadro de explicación, que es lo que les acabo también de mostrar. Entonces acá están 3 características que ya se nos dan, y también yo se las coloqué en el cuadro, y les coloqué el fragmento y la explicación de cada una de ellas. Acá también les he subrayado, vean, donde las he sacado textualmente. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo, muchas cosas oí en el infierno, ¿cómo puedo estar loco, verdad? Entonces decíamos, se los coloqué en el cuadro, decíamos que esa era, vean, una característica de sucesos extraños. ¿Por qué es una característica de sucesos extraños? Vean. Vean lo que tenemos acá. Atemorizante. Presentación de sucesos extraños, es lo que tenemos acá. Miren, sucesos extraños. Entonces, presentación de sucesos extraños. Las acciones causan una cierta incertidumbre o sorpresa desagradable, sobre todo porque no pueden ser explicadas mediante la razón. Entonces, en ese fragmento, el antagonista o protagonista del cuento, él explica de que él oía cosas, que oía todo sobre la tierra y que incluso oía cosas del infierno. Entonces, eso ya es un suceso extraño que no se puede explicar más que con la única razón de que él verdaderamente está loco, por más que él se empeñe en decir de que no está loco. Entonces, ven cómo se cumple, esa característica dentro de ese fragmento que hemos extraído del cuento. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Eso mismo es lo que ustedes van a hacer, y eso mismo es lo que yo he hecho en el cuadro que les presentaba. Muy bien. Bien, entonces, ahora lo que vamos a estudiar, ya que el día de la clase pasada estudiamos hasta esta parte del cuento de terror, hoy vamos a estudiar los elementos del cuento de terror. Tenemos que dentro de los elementos del cuento de terror, los personajes son entidades sobre las cuales recae la acción y se clasifican de la siguiente manera. Tenemos los personajes convencionales, los personajes siniestros o misteriosos y los personajes monstruosos. Los convencionales son aquellos que pertenecen al mundo de lo racional y de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no. Un ejemplo de personaje convencional sería una persona así como nosotros, ¿verdad?
que es una persona cuerda, que no presenta ningún acto atemorizante o que podría causar temor. Esa sería un personaje convencional. Un personaje siniestro o misterioso dice que son aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. ¿Cuál sería un ejemplo de siniestro o misterioso? Si ustedes han visto las películas de Harry Potter, a ver, pónganme ahí en el chat si han visto las películas de Harry Potter. Sí, dice Justin. ¿Quién más la ha visto? O díganmelo así a viva voz. Sí, sí, dice Justin, ok. Vaya. Entonces, si ustedes recuerdan, en las películas de Harry Potter hay un profesor que se llama Snape y es un personaje de que no se sabe si es bueno o es malo. Entonces, él es un personaje siniestro o misterioso. Entonces, ese es un ejemplo de ese tipo de personajes. Luego tenemos los personajes monstruosos y suelen ser del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol de antagonista. Entonces, dentro del cuento que hemos leído, el corazón del actor, el personaje que cuenta la historia es un personaje monstruoso. No es siniestro ni misterioso, sino que es monstruoso porque lleva a cabo la acción monstruosa de asesinar a otra persona. Entonces, él, aunque sea el mismo protagonista del cuento, se le puede llamar también antagonista. ¿Por qué? Porque él efectúa, aunque él sea el protagonista, él es un monstruo. Entonces, por esa razón, él es como del bando de los malos, digamos. Entonces, eso ya lo convierte en un antagonista. Y libremente se le puede llamar protagonista o antagonista, ya que él juega los dos roles, tanto de protagonista como de antagonista. Y es un ser monstruoso. Bien, ahora, ¿qué tipo de personaje es el protagonista del cuento Corazón del Actor? Es un personaje, quiero ver, Justin, ¿qué tipo de personaje es el protagonista del cuento El Corazón del Actor? ¿Alguien que sepa la respuesta? Monstruoso. Monstruoso, exactamente, ¿verdad? Porque lleva a cabo una acción monstruosa como es el asesinato del anciano. Entonces eso es lo que ustedes van a contestar. El protagonista del cuento es un protagonista monstruoso porque lleva a cabo un asesinato. Luego tenemos que el narrador generalmente se encuentra en primera persona, siendo quien experimenta directamente los hechos sobrenaturales, es decir, es un narrador protagonista. Eso es por lo general, ¿verdad? En los cuentos de terror. Pero también se puede dar el caso de que haya un narrador testigo. Y el narrador testigo es alguien que observa los hechos y se limita a contarlos. Es decir, que no es alguien que interfiere directamente en la trama, sino que es alguien que ha sido testigo de ellos. Y el protagonista sí es alguien que interfiere directamente en hechos y situaciones, o es él quien las realiza. En el caso del cuento del corazón del actor, ¿qué tipo de narrador posee este cuento? Bien, acá es claro que es un narrador protagonista y aquí se nos pide que argumentemos y citemos ejemplos del texto. Entonces nos vamos a ir en este momento acá arriba al fragmento y vean lo que dice aquí. En este fragmento, en esta parte que tengo sombreada, dice: me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza. Por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Y acá abajo dice: y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Entonces, con colocar esos dos fragmentos, podemos argumentar de que es un narrador protagonista
porque es él quien vive los hechos, es él quien los realiza, tal y como se identifica en estos fragmentos, ¿verdad? Porque él dice, me es imposible decir como aquella idea me entró en la cabeza, a él, no a otra persona, a él. Y también él dice al final, y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Es decir, él se decidió, no se decidió otra persona. Entonces, ahí identificamos que es un narrador protagonista. Y ahí ya hicimos, ¿verdad? Lo que nos pide, que es argumentar nuestra respuesta. Luego dice, recordemos que en un cuento existen ambientes. En el cuento de terror sobresale el ambiente físico y el psicológico. Y tenemos que el ambiente dentro de los cuentos de terror puede ser y debe de ser un ambiente lúgubre, ambientado en espacios tenebrosos como casas, castillos antiguos, túneles, cementerios y mazmorras. Todo aquel ambiente que nos pueda dar miedo va a ser utilizado en el cuento de terror. Por ejemplo, una noche lluviosa puede ser un buen ambiente para un cuento de terror. Una tarde lluviosa también puede ser un buen ambiente para un cuento de terror. Y una mañana lluviosa también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente la lluvia la asociamos a estados psicológicos de tristeza. Si ustedes se fijan en las películas, cuando quieren denotar que alguien está triste, lo hacen con una taza de café o de té en sus manos, viendo por la ventana que está lloviendo. Y entonces ahí se da a entender de que está triste, ¿verdad? O muchas veces cuando hay ambientes tenebrosos, siempre está presente la lluvia, porque son ambientes tenebrosos, son ambientes lúgubres. Luego tenemos cuando alguien muere también, exacto, los ambientes son temáticas de terror, perdón. Luego tenemos los ambientes psicológicos, y el psicológico dice que es un clima que genera cierta inquietud en los lectores, toma importancia la tensión y el misterio. Por ejemplo, en los cuentos de Edgar Allan Poe, solamente hemos leído actualmente El corazón del actor, pero vamos a leer otro y ustedes se van a dar cuenta que lo que predomina en los cuentos de Edgar Allan Poe es el terror psicológico, no es el terror tanto generado por monstruos como puede ser Frankenstein, como puede ser La Momia, o como puede ser esas películas como Annabelle, ¿verdad? Que son esos tipos de monstruos, sino que son terrores psicológicos, y en ellos no intervienen monstruos, sino que siempre son seres humanos, son personas con actitudes monstruosas, y son cuentos con una carga emocional muy negativa. Entonces, en el cuento del corazón del actor, la carga psicológica que tiene este cuento es de alguien loco, es de alguien demente, es de alguien que está furioso, ¿verdad? Con una gran furia, que no se puede explicar por qué. Él mismo dice, yo no entiendo por qué me decidí a hacerlo, no quería el dinero del viejo, dice, no me caía mal, dice, me era indiferente, pero entonces, ¿por qué se decidió a matarlo? Porque él estaba loco, o sea, él estaba loco, tenía esa violencia, tenía esa furia dentro de él que ni él mismo se explicaba. Entonces esa es la carga psicológica que tiene. El clima psicológico del cuento del corazón del actor es un clima de demencia, de locura, de violencia, ¿verdad? Esa es la carga psicológica que tiene este tipo de cuentos. Entonces, bueno, ya hablamos acerca del clima de él, pasemos a la actividad número 7, dice actividad en pares, también es de leer la información. Tiempo de la historia. Aquí vamos a hablar acerca de los tiempos o de los momentos en que se dan las historias. Recuerden ustedes que el tiempo es lineal, ¿verdad? El tiempo es como una línea, es como un río que fluye hacia adelante. Entonces eso siempre tenganlo presente para entender cuando hablamos de tiempos. Tiempo de la historia, dice, es el conjunto de acciones consideradas en la sucesión cronológica tal como se ordenan naturalmente en la realidad referencial. Es decir, si nosotros nos levantamos, sabemos que nos levantamos por la mañana, almorzamos al mediodía y nos acostamos por la noche. Entonces ese es un tiempo de la realidad referencial. Tiempo del relato es la disposición artística de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración. Este orden no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia. Se pueden relatar los hechos en una sucesión cronológica lineal, en forma discontinua o en retrospectiva. Existen diferentes tiempos narrativos.
Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Tenemos el tiempo de la historia, que puede hacer que una historia comience en lunes, continúa en martes y vuelve a continuar en miércoles y posiblemente puede finalizar en jueves. Ese es el tiempo de una historia, que es el de la realidad referencial. Pero el tiempo del relato puede hacer de que la historia comience el día martes y del día martes la misma historia, la misma narración nos envía hacia el día lunes y del día lunes posiblemente nos envía hacia el día miércoles. Eso ya sería el tiempo del relato y se agrupa en los diferentes tipos. Vean, se agrupa como o se puede clasificar como narración ad ovo, que ad ovo es una, es una frase en latín que significa desde el origen, ad ovo. Luego tenemos la siguiente que sería narración in media res, que significa hacia la mitad, y la narración in extrema res, que es en el extremo del final. Esas son expresiones latinas. Entonces, en la narración ad ovo, el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. Sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. En la narración in media res, el relato comienza en un momento avanzado de la historia y desde ahí el narrador continúa o retrocede en la narración. Luego tenemos la narración in extremas res. El relato comienza desde el final de la historia. El lector conoce el desenlace. Sin embargo, lo que motiva a seguir leyendo es el deseo de saber qué fue lo que llevó a los personajes a terminar así. Vamos a poner esto de una manera gráfica para entenderlo mejor. Vean, supongamos que esta línea que tenemos aquí es una línea de tiempo de una historia cualquiera. Entonces tenemos el inicio de la historia, que sería ad ovo. Luego tenemos el mediado de la historia, por decirlo así, que sería in media res. Y luego tenemos el final o desenlace de la historia, que sería in extrema res. Muy bien. En una historia puede comenzar desde acá, desde el inicio, y continuar el orden cronológico normal. Comenzar desde el inicio, seguir con el mediado de la historia y finalizar con el desenlace de la historia. Otro tipo de historia puede comenzar con el mediado de la historia, que sería in media res, y de aquí se puede continuar hacia el final de la historia y del final de la historia regresarse al inicio, o podría comenzar del mediado de la historia, regresarse al inicio y del inicio irse al final o desenlace. De esas dos maneras podría comenzar una historia comenzada in media res. Ahora, una historia comenzada en extrema res o en el final de la historia sería la siguiente. Comienza acá en el final, o sea que nosotros conocemos el desenlace, luego se regresa hacia el inicio y continúa por el mediado hasta regresar al final. Entonces, de esa manera se pueden desarrollar el tiempo de las historias. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Siempre utilizando el corazón del actor. El corazón del actor, si fuera una historia que comenzara en in extrema res, o sea, al final o el desenlace, comenzaría de la siguiente manera. Y fue así como yo escuchaba el corazón del viejo y le confesé al policía cómo lo había asesinado, ¿verdad? Entonces comenzaría así en el final de la historia y nosotros nos quedaríamos así, ¿verdad? O sea, conocemos el final, pero no conocemos ni el inicio ni el mediado de la historia. Entonces el autor nos llevaría hacia el inicio, ¿verdad? Y empezaría a contar todo. Ahora, si la historia comenzara desde el mediado, pues empezaría a contarla quizás desde el momento en el que el protagonista diría algo como, me imagino que podría ser, y no sé cómo se me metió en la cabeza la idea de asesinar al anciano, si yo no sentía nada contra él, no deseaba su dinero, pero seguramente me decidí a asesinarlo por ese ojo de buitre. Entonces, ahí comenzaría inmediato de la historia res y posiblemente nos podría llevar hacia el final, o sea, y luego hacia el inicio. ¿Se comprende esa parte del tiempo de las historias?
Sí, bien. Para que les quede también más claro, ¿verdad? Un ejemplo de in extrema res es cuando vemos una película que inicia en el final. Por ejemplo, si alguien ha visto la película de John Wick, la película de John Wick inicia cuando él está tirado, ¿verdad? Que sale de un coche chocado y entonces está todo herido. Y ahí inicia la historia, ya casi en el final. Entonces ese es un ejemplo de in extrema res. Y luego que hemos visto el final de la historia, se vuelve hacia el inicio, cuando se ve que a él le matan el perro por robarle el auto, y luego vemos cómo se desarrolla la trama hasta llegar hacia ese final. Entonces ese es un ejemplo de una historia en extrema res. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a regresar al libro de texto. Ya espero que tengamos claro todo esto de la narración ad hoc, la narración in media res y la narración in extrema res. Luego se nos pide que en el cuaderno hagamos esto. Determinamos el tiempo de la historia en un cuadro como el siguiente y redactamos una lista de acciones principales de todo el fragmento. Vaya, la historia del corazón del actor es una historia lineal, ¿verdad? Es una narración ad hoc, o sea que es una narración desde el origen. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, así sucesivamente, hasta ordenar todos los tiempos de la historia. Vamos a ver, número 1. ¿Cuál sería el número 1? Nos vamos hacia el fragmento y vemos acá que el número 1 puede ser esto, ¿verdad? Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Entonces este fragmento lo podemos colocar como el número 1 porque en él invita a las personas a que pongan atención a lo que él va a contar. Entonces eso sería lo primero de la historia. Luego tenemos acá el número 2, que sería la parte en la cual él dice de que él no entiende por qué se le metió esa idea de asesinar al anciano y que posiblemente fue por el ojo, ¿verdad? Que a él le parecía desagradable y que seguramente fue eso lo que lo motivó a asesinarlo. Y también ahí mismo él dice de que al final él se decidió, ¿verdad? Poco a poco a matar al anciano y librarse de aquel ojo. Entonces este es el número 2. Luego aquí tendríamos, quiero ver, el número 3, que es donde él empieza a narrar cómo ingresa a la habitación del anciano. Y tenemos aquí, bien podríamos saltarnos hasta acá, ¿verdad? A donde él escucha el corazón del anciano y que eso a él lo estimuló a asesinarlo. Acá en el fragmento no está claramente donde él lo asesina, sino que hasta ahí se queda. Entonces, bien podríamos desarrollarlo en 4 partes, pero si ustedes lo pueden desarrollar en más, no hay problema. ¿Queda clara esa parte de la actividad? ¿Sí? Ok. Bien, ahí dice, ¿verdad? Que determinamos el tiempo del relato, identificamos la historia inicial, al final, al principio, en la mitad de la narración. Bueno, ya sabemos que es una historia lineal, ¿verdad? Para ello nos haremos la pregunta, ¿el acontecimiento principal ya había sucedido cuando iniciamos la lectura del cuento? No. Y ahí citamos un ejemplo del texto. Creo que eso ya lo podemos hacer, citar ejemplos del texto. Luego se nos dice, explicamos cómo es el ambiente del fragmento leído en un cuadro como el siguiente. Y se nos presenta acá el cuadro. Tenemos lo que es el ambiente físico y el ambiente psicológico. Ya hablamos acerca del ambiente físico y del psicológico del cuento. El ambiente físico, si ustedes se recuerdan en el video que vimos, es un ambiente de una casa antigua, vieja, lúgubre, ¿verdad? Porque se ve que es oscura. Entonces ese es el ambiente físico. El ambiente psicológico también ya se los expliqué. A mí la carga que me da, la carga emocional que me da el cuento, pues es una carga de psicológica como de estar escuchando a un loco, a alguien cargado de mucha ira, de mucha frustración, a, a alguien psicópata, ¿verdad? Ese es el ambiente psicológico. Y luego, pues tenemos estas últimas preguntas. Dice, converso con mis familiares sobre los cuentos de terror que conozcan y respondo en mi cuaderno. De qué trata el cuento, qué tipo de personaje y narrador posee y determina el ambiente y el tiempo.
Bien, quiero ver, si no recuerdo mal, al principio de las actividades, se nos pide que hablemos con nuestros familiares también y les preguntemos sobre un cuento de terror. Quiero ver si lo encuentro por acá. Acá está, miren. En esta parte dice, escribimos el resumen de alguna historia de terror que conozcamos. Entonces, si nosotros escribimos, como ustedes deben de escribir ese resumen, es decir, de una historia de terror que conozcan, de esta historia que ustedes han escrito acá, van a tomar para resolver estas preguntas que les hace acá al final. Les pregunta acá de qué trata el cuento, entonces van a responder de qué trata el cuento que ustedes escribieron allá, qué tipo de personajes y narrador posee, van a escribir ahí qué tipo de personaje y narrador posee el cuento que ustedes escribieron y determinar el ambiente y el tiempo que tiene ese cuento, ¿verdad? Recuerden que el tiempo puede ser ad ovo, que es desde el origen, in media res, que es hacia la mitad de la historia, in extrema res, que es en el extremo final de la historia, ¿verdad? Estamos hablando que puede comenzar desde el origen, que puede comenzar a la mitad de la historia o que puede comenzar en el extremo final de la historia. Entonces eso es lo que ustedes van a colocar. Por ejemplo, en el corazón del lector, el cuento es una historia ad ovo porque inicia desde el origen. Entonces, y el ambiente, pues es un ambiente lúgubre, de una casa tenebrosa, de una casa vieja. Ese es el ambiente físico. Entonces, eso es lo que ustedes van a determinar en el cuento que ustedes van a escribir. Y con eso terminamos, ¿verdad? La semana 1. Esas son todas las actividades que ustedes van a desarrollar en su cuaderno. ¿Tienen alguna pregunta o duda al respecto? No, vale, ok, me alegra. Bien, decirles de que vamos a trabajar con Google Classroom. Les voy a enviar los códigos para que ustedes puedan unirse tanto a las clases de lenguaje como a las aulas virtuales de lenguaje como de inglés. Y ahí les voy a colocar yo material, ¿verdad? Les voy a colocar las guías de inglés, tanto las guías como el video explicativo y así de esa manera ustedes siempre van a tener acceso a ellas. Porque si al enviárselas al celular a través de WhatsApp se puede dar el caso de que ustedes las borren accidentalmente o de que el teléfono se les va llenando la memoria con tanto video, con tanto archivo y eso pues no es algo que queremos, ¿verdad? Para gestionar mejor todo esto pues vamos a hacerlo a través de Google Classroom. Así de cualquier manera ustedes siempre van a tener acceso a todos esos archivos. Y ¿vieron el video que les envié del Google Classroom? ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna duda de cómo unirse a una clase? ¿Sí? ¿No? No, todo está bien, ok. Vaya, entonces les voy a enviar los códigos para que se unan. Ahí también les voy a ir colocando las grabaciones de las clases de lenguaje, porque esta clase también la estoy grabando y la clase del día anterior también la grabé, para que ustedes así puedan tener siempre esa retroalimentación, ¿verdad? Y cualquier duda que ustedes tengan, pues no duden en preguntar ahí a través del grupo o lo pueden hacer en un privado, no tengan pena. O le pueden preguntar a la niña Jessica y ella me hace llegar a mí la pregunta y yo le respondo a ustedes. Vean, no tengan pena de preguntar en los grupos, ¿verdad? Porque tal vez la pregunta que ustedes tienen, otro compañero también la pueda tener y tal vez no ha tenido tiempo de hacerla y así de una manera se les responde a los dos o se le aclara la duda a todos. Así es que en verdad no tengan pena de preguntar, eso es algo que ya ustedes deben de ir haciéndolo, ¿verdad? Saber aprender a preguntar, porque siempre cuando tenemos una duda, pues esa duda se nos debe de resolver. Y yo para eso estoy, para ayudarles a ustedes a que salgan bien y a que comprendan los contenidos. ¿Hay algo que no hayan comprendido del todo de lo que les he explicado ahorita? No, todo claro como la horchata, así como dice Justin. No, dicen.
Claro, como la horchata, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a enviar el código para que ustedes puedan unirse a la clase y nos vemos la próxima semana porque hoy ya terminamos todo el contenido de esta semana. La siguiente semana pues vamos a continuar con los cuentos de terror y vamos a leer, veamos cuál es la narración. Vean, este es Edgar Allan Poe. Vamos a leer El gato negro. Así es que si pueden ir viendo algún video acerca del gato negro, pues los invito a que lo hagan. Pongan ahí en YouTube el cuento del gato negro para que ya tengan una idea de lo que trata. Bien, muchas gracias por haber asistido. Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa estoy ahí a la orden. Pase buenas noches, don Ricardo. Igualmente, feliz noche, Daniela. Buenas noches, buenas noches, Justin. Buenas noches, Adrián.